No pretendo dar una clase de historia, pero sí recordar la verdad de un fracasado proyecto político en manos de quienes nos dividieron, permitieron la formación de grupos paramilitares, la internación de armas clandestinas, fomentaron el odio, la lucha de clases y el conflicto armado. Sin Allende, sin el gobierno de la Unidad Popular, sin los inútiles políticos de la época, incapaces de buscar una solución política y que avalaron e incitaron la intervención de las Fuerzas Armadas y de orden, jamás habríamos tenido un gobierno militar que, con su máquina bélica, se tuvo que hacer cargo, una vez más en la historia de Chile, de la ineptitud política y la estupidez e ignorancia de una sociedad que no supo elegir a su gobernante. Chile, el 11 de septiembre de 1973, destruyó el sueño marxista de Fidel Castro, convertir a nuestro país en otro satélite de la Unión Soviética. Allende, en su desesperación por lograr el éxito de una fracasada revolución marxista al servicio de Fidel Castro, y después de un fracasado viaje a la Unión Soviética para pedir armas para su revolución, hizo un último intento, nombrando ministros militares, donde el vicepresidente de Chile fue el propio comandante en jefe del ejército. Así es, jóvenes. Jóvenes de Chile, el mayor gobierno cívico-militar en la historia de esta patria y que Allende llamó de salvación nacional, fue durante el gobierno de la Unidad Popular. 11 militares fueron partes de ese gabinete. Y así y todo, los comunistas en particular y los políticos en general nos quieren convencer a los patriotas que los militares no participan en política. Les molesta y les da vergüenza, que es otra cosa muy distinta, porque en la historia de Chile y de cientos de países del mundo, los gobiernos al mando de un militar han sido los de mayor seguridad, progreso y desarrollo. Hoy, lamentablemente, la iniciativa de algunos políticos han ido mermando y destruyendo las garantías de esa nueva institucionalidad y orden democrático. Periodo de casi 17 años que se inició con la reconstrucción del país y el respaldo de una nueva constitución, esa que hasta hoy persiste en sus bases fundamentales, propuesta por el gobierno de las Fuerzas Armadas y aprobada por más de un 67% de los chilenos en una votación popular del 11 de septiembre de 1980. Carta fundamental que por lo demás no establecía la eternización de las Fuerzas Armadas en el poder y que en un acto totalmente democrático y previsto permitió que el general Augusto Pinochet Ugarte, en uno de los ritos más representativos de la República, hacer entrega en el Congreso, que él mismo mandó a construir, de la conducción del país al nuevo presidente de Chile, Patricio Aylwin Azócar, elegido también por votación popular y en pleno gobierno de las Fuerzas Armadas. Muchos de ustedes se preguntarán si la oposición, el Congreso, los tribunales de justicia y la democracia cristiana en el año 1973, cuando impulsaron la intervención de las Fuerzas Armadas, sabían de que habría cerca de 3.000 muertos, sobre todo porque se enfrentarían a miles de comunistas, extremistas y cubanos entrenados y armados para defender el gobierno marxista de la Unidad Popular. A lo menos, el presidente de la democracia cristiana de ese entonces, Patricio Aylwin Azócar, quien después sería presidente de Chile, lo reconoció y lo afirmó en una entrevista a semanas del derrocamiento del gobierno de Allende. Abro comillas. Ellos se aprestaban a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas que constituían el verdadero ejército paralelo para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder.
En esa circunstancia, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Cierro comillas. Pero esto no es todo. El 8 de noviembre de 1973, también el expresidente Eduardo Frei Montalva, en una carta enviada al presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, le manifestaba lo siguiente, abro comillas: el Partido Socialista y el Partido Comunista crearon organizaciones armadas, se constituyeron asimismo los llamados cordones industriales, que rodeaban las ciudades en forma estratégica. Cierro comillas. En esa misma carta, el expresidente Frei agrega, abro comillas nuevamente: así murió el expresidente de la República y uno de los fundadores del Partido de la Democracia Cristiana, don Edmundo Pérez Sújwich, vilmente asesinado al salir de su casa por los miembros de una organización extremista. Los 3 asesinos habían sido detenidos al final del gobierno de la Democracia Cristiana. El primer acto del gobierno de la Unidad Popular fue dejar en libertad a estos detenidos. Al indultarlos, el presidente Allende justificó su acto llamándolos jóvenes idealistas. Cierro comillas. Casi al final de su carta agrega, abro comillas nuevamente: las Fuerzas Armadas, estamos convencidos, no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaríamos a un callejón sin salida. Cierro comillas. Esa revolución para recuperar la democracia tuvo trágicas consecuencias. Quienes se enfrentaron a las Fuerzas Armadas se convirtieron en víctimas de un conflicto armado. Con la acción de las Fuerzas Armadas no solo se logró recuperar la democracia, sino también situar Chile como el país con los mayores índices de desarrollo humano de América Latina. Pero más aún, se evitó la muerte de miles de chilenos en manos del comunismo, una fracasada doctrina política que ha cobrado la vida de más de 100 millones de muertos en el mundo. Al respecto, les recomiendo leer el libro negro del comunismo, Crímenes, Terror y Represión, 1997. Les adelanto, no lo escribió la derecha, ni los militares de Chile, lo escribió un grupo de profesores universitarios e investigadores europeos. Es cierto, y nadie lo niega, se necesita que el Estado de Chile investigue, juzgue, sancione y combata la impunidad de todos aquellos que antes, durante y después de 1973, en encendido discurso, justificaron el uso de la fuerza, fueron los actores intelectuales para lograr sus objetivos políticos a través de las armas. También se persigue y se juzgue a aquellos que, buscando la caída del gobierno militar, asesinaron y raptaron víctimas inocentes. Necesitamos un Estado que fortalezca la democracia y promueva la reconciliación, pero también prohíba expresamente la venganza. Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares. Chile es uno solo. Discurso del presidente Patricio Aylwin el 12 de marzo de 1990 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Patriotas, que no te engañen, somos ciudadanos libres, independientes, soberanos, patriotas y respetuosos de nuestras tradiciones republicanas y de nuestras Fuerzas Armadas y de orden, que no estamos dispuestos a ignorar la verdadera historia de Chile, hoy capturada por los comunistas,
con un falso y sesgado relato al servicio de la progresista Agenda 2030 de la